Nuevo capítulo de Historias de Zamora, hoy para hablar de un hombre del que ya hemos tratado en estas historias de Zamora, si recuerdan, hablando de los ladrillos que utilizaba en algunas de sus construcciones, ladrillos que salían de la Tejería Mecánica San Antonio de El Perdigón. En esta ocasión hablamos de él, ahora les digo quién es, para abordar el trabajo que realizó o los trabajos que realizó en Alcañices a principios del siglo XX, en los primeros años del 1900. Es Francisco Ferriol, un arquitecto que estuvo durante unos años en Zamora, no muchos, pero que tuvo un trabajo y una producción de proyectos de distintos edificios de diferentes naturalezas bastante intensa y bastante fructífera. Y para hablar de él tenemos hoy con nosotros a un historiador, a José Luis Hernández. Muy buenas, ¿qué tal? Que ha hecho un profundo estudio y análisis del trabajo que realizó Francisco Ferriol en Alcañices, una localidad a la que, ¿cómo llegó Ferriol, que era el arquitecto municipal en Zamora capital por aquel entonces? Bueno, pues llegó por medio de un encargo público, que es el encargo de la escuela, que es el edificio que he estudiado junto con la Casa Corcovado. Has hecho un análisis exhaustivo de ese trabajo que realizó Ferriol en esta localidad y de las estructuras que diseñó allí, ¿no? De los edificios que diseñó. Sí, él llegó a hacer 4 proyectos para la localidad, es posible que hasta un quinto. Se le encarga el edificio de la escuela en torno a 1908. Después tiene otra serie de encargos públicos, un mercado muy sencillo, del que apenas hay testimonios, un juzgado y una prisión, que por desgracia no llegó a construirse, y el proyecto, yo creo que estrella, que es la Casa Corcovado, que es un proyecto privado, un encargo particular, y además yo sospecho que puede haber un quinto edificio en el que pudiera intervenir, que todavía no está confirmado. Después hablamos de eso, si te parece, pero vamos a empezar vamos a empezar esta historia por el principio, mejor dicho. ¿Cómo surge el interés en Alcañices por construir una nueva escuela a principios del siglo XX, a principios de 1900? Bueno, pues principalmente porque la situación educativa era mala y estamos en un periodo en el que se intentaba a nivel nacional regenerar el país por medio de la educación. Y para ello había que dotar de edificios dignos a las escuelas. Hay un primer intento en 1884, que es el que estamos viendo en pantalla, un encargo a Segundo Viloria, otro gran arquitecto, sí, de una escuela para niños y niñas y vivienda para los maestros, pero por desgracia, por problemas económicos no llega a construirse. Hay que tener en cuenta que en esta época, y prácticamente casi hasta la actualidad, en la construcción de los edificios escolares interviene el Estado y los municipios. Entonces, por problemas económicos de uno y de otro, sobre todo también del municipio de Alcañices, pues no llega a construirse. Entonces, continúa ese mal estado de la situación educativa hasta en torno a 1908, que es ya cuando, teniendo en cuenta los gastos que había en el alquiler de una casa para escuela y en las reparaciones de otro local que usaban para la escuela de niños, porque en esta época los niños y las niñas iban separados. Cada uno tenía su propio edificio. Exactamente. Bueno, pues ante los gastos que deparaba la reparación, se animan a construir un nuevo edificio. Hay que tener en cuenta que también es la época posterior al 98, los primeros gobiernos liberales posteriores al 98, y bueno, pues consiguen que el Estado financie la mitad del edificio y la otra mitad la financia el municipio, y le hacen el encargo a Ferriol en 1908. Y así se llega a Ferriol. No sé si había algún contacto con él o simplemente estaba haciendo un trabajo destacado en la capital. Como era arquitecto municipal de la capital de Zamora, pues por eso se lo encargan a él. Y él además a lo largo de su carrera va a hacer otros edificios públicos, como el laboratorio municipal. Construye otra escuela muy interesante en Pozo Antiguo, que es un edificio con una ornamentación más claramente modernista.
Aquí estamos viendo en pantalla los acuerdos municipales en los que se toma la decisión de construir la escuela. Eso es, bueno. Se decide construir esa escuela y encargársela a Ferriol. ¿Y cómo es el diseño que prepara Ferriol para Bueno, pues la escuela es de un Alcañices? diseño que sigue una instrucción, una norma de la época, claramente emparentada con el higienismo. Se busca construir un edificio en un lugar aislado, bien ventilado, con una orientación al sur, que es la zona más cálida. Se cuida muchísimo la ventilación, la iluminación de los niños, por ejemplo, para que no que tuvieran luz suficiente en las aulas para que no desarrollaran miopía. y bueno, pues se hace un planteamiento muy moderno y además que adelanta en unos meses al planteamiento que hace el Ministerio de Instrucción Pública, porque el Ministerio de Instrucción Pública, unos meses después de este proyecto, saca unos modelos para construir escuelas por toda España. Bueno, pues este modelo este edificio es anterior unos meses a ese modelo. Pero bueno, tampoco es nada fuera de lo común, porque era algo muy habitual en la época. Se siguen unos parámetros que se desarrollaron en Francia. Un cuerpo central con una biblioteca o museo escolar y unas salas para aulas, para niños a un lado y para niñas a otro. En el mismo edificio, esta vez sí, pero separados igualmente. Exactamente. Lo que pasa es que el edificio que plantea es mucho más amplio que el que se construye en la actualidad. Faltan unos pabellones laterales, donde iban unas galerías para salir al recreo, pero cubiertas, que no se llegaron a construir, y por detrás todo un pasillo con unos aseos, que también se simplificó en el proyecto, en el edificio definitivo. En el edificio original no se planteaba la construcción de vivienda para los maestros. Era algo que se descartaba en las normas de la época por una cuestión higiénica. Querían que el maestro viviese separado de la escuela. Pero al final, por una cuestión, eso no se cumplía. Hay continuamente legislación insistiendo en que se cumpla, señal de que no se cumplía. Si insistían tanto, por algo sería. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, simplifican todo lo que te he contado de los pabellones cubiertos laterales y el pasillo por detrás, para construir en cambio una vivienda para el maestro en el cuerpo central, en el primer piso. Es la parte superior del centro del edificio que vemos todavía hoy en día, que es lo que estamos viendo además en estas imágenes. La parte superior era lo que era la vivienda para y aunque el maestro. pone 1909, realmente no entra en funcionamiento hasta el curso 1912-1913. Se tardó todo ese tiempo en construir. Sí. Hubo ahí ciertos problemillas también presupuestarios y de obras, pero al final, bueno, pues entró en funcionamiento hasta que se puso, y ha estado funcionando como escuela hasta la entrada en servicio del centro rural agrupado actual. Eso es, que es actualmente donde está y aún el hoy colegio. tiene un uso social como guardería y como centro también social. ¿Influyó el presupuesto en no poder desarrollar el diseño y el proyecto entero tal cual? Indudablemente, pero eso es muy habitual. Siempre hemos sido muy ambiciosos en la planificación, pero luego los problemas económicos pues han hecho recortar siempre los edificios. Hablabas de edificios públicos que también diseñó y proyectó Ferriol en Zamora Capital, como el Laboratorio Municipal. ¿Qué semejanzas puede tener esta escuela, por ejemplo, con el laboratorio? Si comparamos, por ejemplo, los testeros de la escuela con el Laboratorio Municipal, vemos las semejanzas, incluso un poco la articulación de los vanos también. La escuela de Alcañices es un poquito más comedida en la decoración. En general, Ferriol se muestra mucho más escueto en la ornamentación en los edificios públicos que en los encargos particulares. Es algo muy curioso. Álvaro Ávila, que es la persona que más ha estudiado, el compañero historiador que más ha estudiado la obra de Ferriol en Barcelona, en Zamora y en otros lugares, nos permite a través de su obra comparar cómo a medida que va descendiendo, por así decirlo, de población, hace trabajos mucho más sencillos. Si comparamos los trabajos de Zamora con los de Barcelona,
Aquí la ornamentación es más escueta, es más sencilla, y si lo comparamos con la de Alcañices es todavía más escueta. Lo vamos a ver ahora. Más simplificada. Eso es. Lo vamos a ver ahora en el siguiente edificio que vamos a analizar, que es el otro encargo de carácter privado que le hicieron y que desarrolló Exactamente, Alcañices. que es el edificio estrella, y es el que a mí a primera vista me llamó la atención. Es un edificio claramente construido para hacerse notar, porque tenemos que tener en cuenta que es arquitectura culta, urbana, en un contexto rural de Aliste que enseguida destaca. Llama la atención bastante. Llama la atención, no tiene nada absolutamente que ver con lo que es la arquitectura tradicional de Aliste. Es la casa Corcovado, que le encarga Manuel Corcovado Losada, una familia muy importante de allí, de Alcañices, de comerciantes, industriales, incluso prestamistas. Hay una tradición oral que yo no la he podido de momento contrastar documentalmente, que dice que, bueno, que se dedicaban al préstamo y demás. Bueno, pues el hermano del promotor de esta casa era el alcalde que encarga la escuela. Ahí ves un poco el vínculo, cómo llegan a con Ferriol. Y es un edificio, además, muy curioso porque tiene ya materiales modernos que no se habían visto en Aliste, es decir, tiene una estructura ya metálica, es decir, tiene elementos metálicos en la estructura, pies metálicos de hierro fundido, viguería, con povedillas y demás, técnicas que no se habían visto por allí. Y en cuanto al parentesco, está claramente emparentada con la Casa Matilla, que está a la entrada de Santa Clara. Luego las vamos a ver. Con la Casa Prada. Esos emparentamientos. Pero primero vamos a analizar este edificio, esta casa Corcovado que tanto llama la atención, además, al llegar a Alcañices, porque está en la Plaza Mayor, claro. Y en el paso de la carretera, ¿no? Claro. Entonces llama mucho la atención por todo, claro, por la ubicación y por cómo es. Eso es lo que se pretendía con este edificio era, pues, demostrar bueno, pues una solidez económica, es buscar la diferenciación, ¿no? Es como el que hoy quiere diferenciarse de los demás comprándose un Ferrari. Por ejemplo. Bueno, pues... o construyéndose una gran casa, igualmente hoy en día Claro, también. pues estas personas que eran una burguesía rural, perfectamente conectada con la burguesía de la capital e incluso de fuera, bueno, pues se encargaron una vivienda que era completamente exótica, por así decirlo, en el contexto de Alcañices. Y tiene los estilemas típicos de Francisco Ferriol, esa decoración vegetal, los piñones curvos, todas las características típicas. Aquí vemos, este es un alzado que es de la poca documentación que he podido localizar, que es muy interesante porque muestra el método de trabajo de Ferriol. Si nos fijamos, uno de los miradores es de un tipo y el otro es diferente. Es decir, probablemente sirvió para enseñarle al cliente qué dos tipos de miradores y el cliente eligiese uno de los dos. No es que el diseño definitivo fuera a ser este, sino que este es el modelo que utilizaba. Claro, para elegir, a ver, ¿cómo te parece? Eso es, ¿qué te parece? ¿Cómo queda mejor así? Y eligió claramente el de la izquierda. Si nos fijamos, la vivienda tiene un carácter dual, un carácter urbano escenográfico, como te estaba contando, a la plaza, y la parte de atrás tiene una solana que es típico, también las hace Ferriol aquí en Zamora, también las hay. Y luego hay una casa para el servicio que sigue las características constructivas de la arquitectura de Alcañices, la arquitectura listana. Ahí vemos las técnicas constructivas modernas, ya con metal, con viguería metálica, los pies fundidos. Contaba con todas las comodidades ya para la época, ya tenía electricidad, que acababa de llegar al pueblo la electricidad, bueno, pues ya tenía electricidad, tenía estufas. Se conservan los propietarios de una de las, porque ahora está dividida en dos, los propietarios de una de las viviendas conservan lámparas de la época, es decir, que bueno, pues que estaba... Tenía todo lujo de detalles. Exactamente, porque entraba dentro de esa forma de vida burguesa con todas las comodidades de la época. También para diferenciarse del resto. Todas las tuberías de abastecimiento y de desagüe, claro, que tampoco era habitual, ¿no? Eso es, tiene un patio de luces para aireación, tiene un sistema de canalización para recoger el agua de lluvia del patio de luces y aprovecharlo,
Tiene también evacuación de aguas residuales, porque entonces no había, pero esta vivienda ya lo tenía. Es decir, todas las comodidades del momento. Es un ejemplo paradigmático de lo que estos nuevos arquitectos que llegaron a Zamora de fuera con los estudios avanzados de las escuelas de Madrid y de Barcelona y trajeron a una ciudad como Zamora y a una provincia, porque como vemos también se extendió su trabajo por la provincia, de esos nuevos modos de trabajar arquitectónicamente y de avanzar, ¿no?, en lo que eran las construcciones. Claro, y sobre todo, bueno, también hay que tener en cuenta el factor moda, que es muy importante, ¿eh? Aunque ya cuando llega aquí Ferriol y bueno, pues también contagia un poco en el estilo a Gregorio Pérez Arribas o a Viloria, ya el modernismo estaba en Barcelona y en otros lugares, ya estaba un poco en retroceso, es decir, no es la época dorada del modernismo. Pero claro, aquí bueno, pues fue un bombazo, ¿eh? Sobre todo por ese afán de la burguesía, pues de ser diferente y de diferenciarse de los demás, ¿eh? Bueno, pues algo que sucede perfectamente ahora, ¿eh? Eso es. Decías que tiene muchas semejanzas con algunos de los edificios que todavía podemos ver hoy en día en Zamora capital. Sí. Nombrabas la Casa Matilla, por ejemplo, que es una de las edificaciones de Ferriol que todavía podemos ver en la calle Santa Clara. ¿En qué similitudes, qué semejanzas puede tener con la Casa Matilla? La decoración de la Casa Matilla no es tan plana, como y es un poco más exuberante, pero bueno, vemos como esos guardapolvos de los vanos, esa especie de moldura curva que es muy característica de Ferriol, los piñones, esos remates que tienen la parte de arriba curva, el gusto por los miradores, algo que por ejemplo en Barcelona no tienen sus edificios, en Barcelona no tienen miradores, los edificios que proyectó. Hay que decir que Ferriol aquí en Zamora es una figura muy importante porque es la que impulsa el modernismo en la ciudad, pero bueno, en Barcelona es uno de tantos, quiero decir. Sí. Aquí fue a lo mejor uno de los más destacados, claro, o el más destacado, y allí exactamente, era uno más. Aquí es una figura muy destacada y muy recordada y muy estudiada, pero es uno de tantos de la legión de arquitectos modernistas que salen de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Él trabaja con Domènech y Montaner y demás, pero bueno, edificios de este tipo, de estas características en la ciudad de Barcelona, pues hay muchísimos. Aquí, claro, aquí son muy, muy destacados. Aquí son una rara avis y son además destacables, visitables, recomendables para todo, poder ver y disfrutar. Hay que llamar la atención, hay que conservarlos. También en el caso, por ejemplo, de Alcañices, porque aquí en Zamora yo creo que ya hemos tomado conciencia de la importancia de este patrimonio, pero por ejemplo en el contexto quizás de Alcañices y demás, también llama la atención de que esto es un patrimonio que debe conservarse y que puede ser un recurso también turístico, cultural para el desarrollo de la comarca. Otros edificios de Ferriol que pueden tener semejanzas con esta Casa Corcovado, por ejemplo la Casa Prada, que está en la plaza de Sagasta. Exactamente, sobre todo en el aspecto del mirador. Ahí sí que también está emparentado ese mirador que tiene, de carácter más cúbico, no tan... y la decoración, las molduras que tiene el mirador son muy semejantes, mutatis mutandis, o sea, esto es más complejo que el diseño de Alcañices, pero sí que está, quedaría, digamos, encajado entre estos dos edificios, la Casa Corcovado de Alcañices. Entre esta Casa Prada y la Casa Matilla. Eso es, y más o menos... Un modelo intermedio. Claro, y cronológicamente pues está por ahí, porque hay que tener en cuenta que Ferriol llega a Zamora en 1907 y se marcha en 1916, o sea que está muy poquito tiempo. Y bueno, pues trabaja bastante. Le da tiempo a hacer bastantes cosas con todo. Sí, hay que tener en cuenta que en aquella época, en toda la provincia de Zamora, pues hay 3 arquitectos. Luego, sí, porque cuando se marcha Ferriol llega Antonio García Sánchez Blanco, pero hay 3 arquitectos para toda la provincia, más los maestros de obras, que todavía se les permitía construir determinadas obras. Es decir, que no había quizás tanta promoción como hoy en día, pero tampoco es que hubiera una gran cantidad de profesionales. La forja, las rejas, también son una parte importante, ¿no? En los diseños de Ferriol. Sí, y estos arquitectos cuidan mucho los detalles, la forja de los balcones, en algunos casos se conservan también decoración de los portales,
incluso las puertas de madera, en algunos casos en Zamora se conservan, es decir, que cuidaban mucho todos los y diseñaban específicamente para el edificio todo ese tipo de detalles. Hasta el último detalle. Sí. Más cosas que hizo Ferriol en Alcañices, porque no se quedó solo en esto bueno, que pues, vemos tan llamativamente. Pues diseñó, apenas hay unas menciones, una especie de pequeño mercado del grano, que ya os digo que hay apenas unas menciones en las fuentes, y su trabajo más destacado después de la Casa Corcovado y de la escuela fue el juzgado y prisión. Ahí tenemos el presupuesto, no se conservan planos, solamente la memoria y el presupuesto que nos lo describe. Sabemos que el diseño, ahí vemos la firma, que es muy bonita, de Francisco Ferriol. Era detallista hasta firmando. Sí, era un artista completo. Y ya os digo que planteaba un pabellón para juzgado y 2 pabellones laterales para las celdas, con cocina, con, bueno, pues con aseos, etcétera, para los presos. Por desgracia, por problemas económicos, vaivenes políticos y demás, no llega a construirse, y lo que se utiliza como cárcel y juzgado en la casa consistorial antigua, y cárcel, pues el convento de San Francisco, que se ha utilizado pues hasta hace unos años. El convento de San Francisco, que sigue en pie, que hoy Exactamente, es que ahora un centro cultural. Ahora es centro cultural, bueno, pues se habilitó como cárcel. En realidad el diseño de Ferriol hubiera sustituido este edificio, no quiere decir que se hubiera construido allí, sino que hubiera sustituido la función de este edificio que desarrollaba este Claro, edificio. exactamente. Al final el presupuesto y las limitaciones económicas acaban marcando todo Sí, en cualquier época. Tenemos un edificio muy similar en la concepción que nos ayuda a entender cómo hubiese sido el edificio de Ferriol, que es el juzgado y cárcel de Bermillo, de Sayago, que lo hace Viloria unos pocos años antes y que es también un edificio muy destacado, se conserva muy bien y como centro cultural, y tiene ese pabellón para juzgado y los pabellones para prisión. Y hubiera seguido un modelo más o menos Sí, similar. sí, ¿no? por la descripción es exactamente igual, porque son prisiones pequeñas de partido. Las prisiones ya de provinciales o ya los centros grandes seguían en lo que se llama el panóptico, en aquella época, que era un modelo en estrella, para permitir el control de las galerías de las celdas desde un puesto central. Pero estos son prisiones pequeñas de cabeza de partido judicial y son ese tipo de edificio. Para presos provisionales, así con poco tiempo, ¿no? Traslados, mientras se instruía el sumario, si había que hacer algún tipo de averiguación, y así, ese tipo de edificio. Bueno, eso se quedó en un proyecto, en una idea, igual que se quedó el mercado, por desgracia, sí, en otra idea, el proyecto del mercado que le causó problemas con el ayuntamiento, ¿no? Claro, porque al final tiene problemas para cobrar el proyecto. Y bueno, pues tiene que reclamar poco tiempo antes de marcharse, porque Ferriol se marcha a Cádiz, donde está muy poquitos meses, y luego ya regresa a Barcelona como arquitecto de la Cámara de la Propiedad Urbana. Pero tiene problemas para cobrar el diseño del juzgado. Del mercado, del proyecto del mercado. No, del mercado, sí, del pero... proyecto del mercado. No le pagaron a tiempo lo que Claro, supuestamente debían. eso da señal de los problemas por los que han pasado siempre los municipios, y más los municipios pequeños, pues incluso para hacerse con unas instalaciones dignas. Eso es algo que estudio yo en el trabajo. Bueno, pues la dificultad de la administración pública en España para dotarse de una imagen y de unas instalaciones dignas a lo largo de la edad contemporánea. Para poder desarrollar todas las competencias que tenían que desarrollar a lo largo de los distintos momentos de la historia. Con todo este trabajo que has desarrollado y que has llevado a cabo, también has llegado al final a una teoría y a una hipótesis de un edificio más que podría haber salido también. Sí, esta fábrica, creo recordar que es una antigua fábrica de harinas, que es coetánea, es de la época, bueno, pues pudiera ser también deberse a la intervención de Ferriol. No, de momento habría que profundizar más, yo en su momento no localicé ningún documento que lo permita atestiguar, pero es de la época
y tenemos la presencia de Ferriol en ese momento trabajando allí. Muchas veces pues se recurría, ya que estaba el arquitecto supervisando las obras, se recurría a este tipo de profesionales para encargarle las obras que hubiera en mente en aquel momento, entonces pudiera pertenecer a él. Eso no, habrá que estudiar más para ver si podemos probarlo. ¿Qué detalles hay para pensar que podría ser suyo? Bueno, pues el tipo de molduración de los vanos, que es prácticamente, es muy similar, prácticamente igual al de la escuela, es muy similar. Y aunque bueno, tampoco es algo definitivo, porque es un tipo de molduración que se usa muchísimo en la época y lo usan también otros profesionales. Pero bueno, es una teoría en la que habrá que profundizar. Se conjuga el año con el estilo, ¿no? Y entonces... Eso es, la pena es que es un edificio que está en ruinas y esperemos que no desaparezca. Eso es algo por lo que habría que luchar. ¿Hay más edificios con sello de Ferriol por la provincia? ¿O sí, su actividad se limitó mucho? Alguno más falta por localizar. Y uno muy destacado, muy bonito y muy importante, es la escuela que construye en Pozo Antiguo, en la comarca de Toro, que tiene además ahora todavía un uso social dentro del pueblo. Ya no es escuela, pero sí que tiene un uso sociocultural, por así decirlo. Y sí que es un edificio, sigue el mismo esquema de una ala para niños, otra ala para niños, un cuerpo central, pero sí que tiene una ornamentación modernista mucho más destacada que las escuelas de Alcañices. Más llamativa. Probablemente puesto porque consiguieron más financiación y sí es una cuestión de recursos fundamentalmente. Bueno, pues de Pozo Antiguo, de la escuela, no tenemos imágenes, pero así tenemos la invitación para que vayan a verla y vayan y también a visitarla. para que se conserve. Eso, y también para que se conserve, eso también es una reclamación. Sí, una invitación para que vayan a verla y una reclamación para que se conserve. Son edificios, ya para terminar, que merece la pena conocer y conservar porque es muy poco frecuente que haya edificios modernistas en el mundo rural, y más en el contexto rural nuestro, que es un contexto rural de pequeñas poblaciones y demás, por lo cual son edificios que merecen mucho la pena conservarse. Eso es, y llamar la atención sobre su existencia y el valor que tienen. Exactamente. ¿Verdad? José Luis, muchísimas gracias. Nada, a ti. Ha sido un placer aprender contigo todas estas cosas que hemos aprendido hoy sobre Ferriol en esta nueva entrega de Historias de Zamora. Gracias. Nada, a ti. Y a todos ustedes, otro martes más nos encontraremos con más historias para aprender, Historias de Zamora.